Sean todos bienvenidos una semana más a nuestra gran reunión de celebración, con gozo, con alegría. Hoy estamos contentos porque sabemos que usted está allí del otro lado fielmente conectado, esperando cada una de nuestras transmisiones. Para nosotros es de alegría saber que usted nos estaba esperando. Así que le invito a colocarse de pie. Y si tiene la oportunidad de hacerlo donde quiera que tú estés, eleva ese aplauso al grandioso, al poderoso, a nuestro Señor, al Rey de Reyes que se lo merece, al que vive por siempre. Nosotros estamos gozosos porque pertenecemos a ese reino que no se detiene nunca. Así que le invito a que usted con esa misma alegría y ese mismo entusiasmo vayamos y nos coloquemos dispuestos y entendamos que este es un momento preciso, ideal, para adorar al Señor, donde tenemos que tener nuestra mente abierta, nuestro corazón también dispuesto y una altísima sensibilidad del Espíritu Santo. Para eso, nuestra banda nos guía el día de hoy en el momento de adoración y luego de ellos recibamos a nuestro apóstol Jorge Cedeño. Descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Mi amado descendió, se quedó para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está
aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Él está aquí, Él está aquí. Jamás seré igual, jamás seré igual. Él está aquí, Él está aquí. Jamás seré igual, jamás seré igual. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Jamás seré igual, jamás seré igual. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Jamás seré igual, jamás seré igual. Él está aquí, Él está, y Él está aquí. Jamás seré igual, jamás seré igual. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Jamás seré igual, jamás seré igual. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Alabamos a nuestro Padre eterno porque es bueno y nos ha permitido una vez más estar ante las cámaras para llevar como siempre nuestro mensaje semanal. Y es para nosotros un privilegio poder llevar estos mensajes que queremos que sean de bendición para sus vidas. Deseamos eso y agradecemos a nuestro Padre eterno por eso mismo, por todos los que nos ven, por todos los que hacen un comentario, por todos los que nos siguen. Hoy vamos a continuar con el tema de los asintomáticos, pero en esta oportunidad lo vamos a llamar los asintomáticos de Cristo.
Es como una explicación de por qué llamar a la gente que no manifiesta la vida abundante para la cual vino Jesús en su vida. ¿Por qué razón hay personas que, siendo hijos de Dios, que habiendo nacido de nuevo, no están mostrando lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, verso 10, donde dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir, pero yo, Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Y es incongruente que como siervos e hijos de Dios, nacidos de nuevo, viviendo la vida que se supone que es del Espíritu de Dios, nosotros no vivamos una vida mejor de la que estamos viviendo. Hay muchas personas que no manifiestan esa tendencia, que no manifiestan esa abundancia del reino en sus vidas. Y esos los hemos llamado a ellos asintomáticos de Cristo. Y vamos a explicar cómo una persona puede convertirse en un asintomático de Cristo. Y yo creo que la raíz del asunto está en el desconocimiento de la palabra del Señor. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Para nosotros entender todo esto acerca de la vida abundante que ofrece Cristo Jesús, deberíamos irnos en primer lugar al Edén y entender qué fue lo que perdió el hombre en el Edén. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26, nos encontramos con que Adán, Dios lo hizo al hombre y a la mujer, dice: varón y hembra los creó a su imagen y a su semejanza, y les dio señorío y les dijo que señorearan en toda la creación. Es decir, en otras palabras, el hombre, podemos decir que era una especie de rey, pero como eso yo sé que va a ofender a algunos, decir que Adán era un rey, vamos a decir que era una especie de virrey, para no ofender. Era un representante con las mismas características de un rey, pero era el representante del rey en la tierra. Y nuestro rey sabemos que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre eterno. Ahora, como Adán, como el gobernante de la tierra, él tenía la autoridad sobre todo lo que existía, porque Dios se la había entregado a él, se le había delegado a él. Sin embargo, en el capítulo 3 del libro de Génesis, nosotros encontramos la historia de la caída, que es la parte que nos interesa también en este momento. Porque cuando el hombre cae, entonces se pierden toda una serie de beneficios y ventajas que los seres humanos íbamos a tener permanentemente si Adán no hubiese caído. Pero como él cayó, entonces lo que se perdió en el huerto, en primer lugar, se perdió la condición de autoridad máxima sobre la tierra. Se perdió la posibilidad de gobernar la tierra como Dios lo había establecido en manos de Adán, en manos del hombre. En otras palabras, se perdió el reino porque Adán pecó voluntariamente. Él no fue engañado, la que fue engañada fue la mujer, y él obedeció a la voz de la mujer en vez de obedecer al mandato del Eterno de no comer del árbol que se le había prohibido. Y cuando él come del fruto de ese árbol, él voluntariamente, sabiendo lo que estaba sucediendo, él le entrega, sin darse cuenta tal vez en toda la extensión de lo que eso implicaba, en las manos a Satanás la autoridad que se le había delegado. Entonces, en primer lugar, se pierde un reino, se pierde el gobierno de la tierra, se pierde allí. Pero no solamente se perdió eso, porque cuando Dios los confronta, tanto al hombre, a la mujer y a la serpiente, al hombre le dice: ahora morirás. Porque le había dicho: el día que de este árbol comas, ciertamente morirás. Cuando nosotros revisamos el libro de Génesis, nos encontramos con que inmediatamente el hombre no murió físicamente, pero hubo un distanciamiento del Eterno. La comunión para la que nosotros nacimos en esta tierra, para tener una comunión íntima con nuestro Padre Celestial y a obedecer su voluntad, eso se perdió el día que el hombre comió de lo que no debía comer. Y como se perdió, entonces ahí ocurrió lo que llamamos en teología una muerte espiritual, que es la separación del hombre de Dios, de la falta de comunión del hombre con Dios. Esa muerte espiritual no fue la única muerte que ocurrió allí. Allí también ocurrió la muerte física. Claro, no se manifestó inmediatamente. El hombre siguió viviendo y de hecho Adán vivió 930 años. Pero yo debo recordarles que para nuestro Padre eterno un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Si sacamos la cuenta y Adán muere 930 años después, entonces él murió en ese día milenial, en ese día de un
de 1000 años. Es decir, se cumplió la palabra del Eterno tal como Él lo había declarado. Entonces el hombre pierde el gobierno de la tierra, pero también pierde la vida, la posibilidad de vivir muchísimo más de lo que él vivió. Él perdió la comunión con Dios. Entró la muerte eterna, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte espiritual entraron. Pero eso no fue lo único que se perdió. Allí también se perdió otras cosas. Cuando el hombre cae, entonces su cuerpo pierde la posibilidad de vivir muchísimo más. Y empieza el deterioro físico, porque el hombre no fue puesto en el huerto para morir. El hombre fue puesto en el huerto para vivir muchísimo tiempo. Y comenzó el deterioro físico. Entró la segunda ley de la termodinámica, que dice, a grosso modo, así parafraseado, lo que está establecido va a tender a ser desestabilizado. Esa segunda ley es la que nos ataca a nosotros cuando comenzamos a vivir y tenemos una piel lozana, una piel bien bonita, pero cuando pasan los años la piel se comienza a envejecer y cuando llegamos a ancianos tenemos una piel totalmente arrugada, desgastada, nuestros órganos internos, y eso no solamente le ocurre al ser humano, ocurre en toda la tierra. En otras palabras, entonces empezó con la caída del hombre, también se perdió la posibilidad de estar en una salud total. El hombre se comenzó a enfermar. La enfermedad comenzó por la caída del hombre. Así como comenzó también la muerte, también comienza la caída del hombre. Con la caída del hombre comenzó la enfermedad. Pero eso no fue lo único que se perdió allí. También se perdió la condición de vida abundante. Cuando nosotros revisamos la condición en la que estaba Adán, estaba en un ambiente donde él estaba completamente, totalmente desnudo. Pero Adán no necesitaba arroparse porque el clima estaba controlado completamente. Él estaba desnudo y no necesitaba taparse. ¿Por qué? Porque allí parece ser que no había ni frío ni calor. Él podía dormir a la intemperie. Allí no había otra casa. Él vivía a la intemperie, pero los elementos no le hacían daño. ¿Por qué? Porque estaba un ambiente climatizado, controlado. Aparte de todo eso, él estaba puesto allí en ese lugar para cuidar el Edén. Es decir, él iba a trabajar en el huerto. Él fue puesto allí para cuidar y para trabajar el huerto. Sin embargo, cuando él cae, lo primero que el Señor le dice, ahora con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Todos los días de tu vida va a ser difícil lo que vas a hacer. No te lo vas a ganar como antes, va a ser difícil. Cuando comas vas a comer con sufrimiento. Y él, no sé si era que no iba a sudar, al parecer esa condición de sudar no estaba contemplada en el Adán original. Ahora, cuando seguimos analizando todo esto, nos damos cuenta también que la palabra del Señor dice que parte de la maldición que fue decretada sobre Adán por haber desobedecido a Dios era que espinos y abrojos le produciría la tierra, es decir, el sufrimiento, el dolor y encima todas esas arbustos que son tan tremendos que no hace falta sembrarlos para nosotros verlos cómo crecen, cómo prosperan. Aún en tiempo de sequía ellos están allí permanentemente y cuando cae una lluviecita como que abundan mucho más. Se le va a hacer difícil, se le iba a hacer muy difícil la vida al hombre de ahora en adelante. Pero no solamente se perdieron esas tres cosas, esas cuatro cosas, porque he nombrado que se perdió la autoridad que Dios le había delegado, el gobierno del reino, de la tierra que Dios le había delegado. Se perdió también la vida porque entró la muerte. Se perdió la salud porque entró la enfermedad, el deterioro, el envejecimiento. Entró también el dolor, la angustia, el sufrimiento. Y también entró entonces la dificultad para ganarse la vida. Allí entró también la condición de abundancia en la que Adán había estado viviendo mientras estuvo obedeciendo al Señor. Él la perdió. Porque ahí había todo. En el reino había todo. En el reino que Dios le había entregado existía todo. Él no tenía necesidad de nada. Pero ahora, para ganarse lo que se iba a comer, iba a sufrir, iba a padecer mucho. Esas cuatro cosas, hasta ahora que he nombrado, son las cuatro cosas que se perdieron en el huerto. Pero hay una más. Y es la condición de hijo. En el huerto también se perdió un hijo. Porque la Biblia dice que Adán era hijo de Dios. Pero a raíz de la caída de Adán, los hombres comenzaron a alejarse cada vez más de Dios. Y por muchos años, por mucho tiempo, cuando uno lee la Biblia, no consigue a nadie prácticamente en el Antiguo Testamento, muy poca gente
que se podían llamar hijos de Dios. La palabra hijo de Dios vino a ser rescatada por Cristo Jesús. Cuando les dice a los discípulos, cuando oren al Padre, oraréis así, Padre nuestro. Ellos podían referirse a Dios como el Padre de ellos. En otras palabras, se estaban haciendo hijos de Dios. De hecho, en Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice que de modo que los que recibieron a Jesús, los que creyeron en su nombre, Él les dio el poder, la potestad de convertirse en hijos de Dios, cosa que no ocurría desde la creación, desde que Adán fue colocado allí en el huerto. Ya nadie más tenía verdaderamente, legalmente, esa potestad de llamarse hijos de Dios. Ese poder, esa potestad la rescató Jesucristo para todos aquellos que hemos creído en Él. Fuimos adoptados. Él nos dio el poder de convertirnos en hijos de Dios, en hijos del Eterno. Entonces, recapitulando lo que se perdió en el huerto del Edén, repito, se perdió un reino, con la posibilidad de gobernar ese reino con autoridad. Se perdió también en el Edén, se perdió la vida, porque entró entonces la muerte física, pero también la muerte espiritual. También se perdió la salud y comenzó el hombre a deteriorarse. Se comenzó la segunda ley de termodinámica a impactar al hombre y a toda la tierra, porque la tierra también entró en maldición y también entró con ella todo el deterioro y la enfermedad, y también entró la pérdida de la condición de hijo. Entonces vemos que eso fue lo que se perdió en el huerto. Ahora, cuando Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, era porque no la teníamos. Si la hubiésemos tenido, realmente Jesús no tenía sentido de haber dicho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si Él dijo esto, era porque no la teníamos y había la necesidad de ser restaurada, y eso fue lo que vino el Señor a restaurar, la condición de autoridad, de gobernar. Por eso Jesucristo, antes de subir, antes de ascender a los cielos, una vez que resucita, le dice a los discípulos, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, toda la autoridad ahora la tengo, me fue delegada por el Padre Eterno, la recuperé. ¿Dónde la recuperó? La recuperó en la cruz del Calvario. Allí, cuando Jesús muere en esa cruz y vierte su sangre, Él redime a los que a la humanidad, a los que crean en Él. Por eso dice la palabra del Señor que por la fe en su sangre tenemos paz para con Dios. Pero no solamente la paz, entonces se restaura la condición de hijos de Dios cuando creemos en el Señor Jesucristo, que vino a restaurar lo que perdió Adán. Por eso a Jesús lo llama Pablo el postrer Adán. ¿Por qué el postrer Adán? Porque el primer Adán fue puesto para gobernar, fue puesto para tener vida abundante, fue puesto para vivir mucho tiempo sin que muriera, fue puesto para disfrutar de todos los beneficios que Dios entrega en el mundo espiritual. Ahora el Mesías, Jesucristo, Jesús, vino a restaurar eso y se convierte en el postrer Adán. Ese postrer Adán ofrece todos los beneficios que perdió Adán, nos los ofrece a nosotros. Por eso, cuando Jesús en Nazaret, cuando llega la primera vez después que aparece la Biblia en Lucas capítulo 4, en Mateo capítulo 4 también aparece que empieza en la sinagoga, se mete en la sinagoga y allí le dan a leer el libro del profeta Isaías. En el capítulo 61 encontramos a un Jesús que lee el libro y lo que lee dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas noticias para los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos y a los oprimidos, y a predicar y anunciar el año de la buena voluntad del Dios nuestro. Y después dice, esta palabra se ha cumplido literalmente hoy delante de sus ojos. La gente no lo entendió, pero realmente Jesús venía a restaurar lo que se había perdido. Por eso Él habla con propiedad y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando entendemos todo lo que Jesús vino a restaurar y que está al alcance de todo hijo de Dios nacido de nuevo, lavado por la sangre de Cristo, todo hijo, toda persona que ha entregado su vida a Cristo tiene eso mismo que Jesús ofrece. Y cuando uno ve que hay hijos de Dios nacidos de nuevo, lavados por la sangre de Cristo,
que no son capaces de vivir en la vida abundante que Jesús ofrece. Entonces uno no se explica, en mi cabeza no cabe. ¿Cómo es posible que una persona que nació de nuevo, cómo es posible que una persona que fue lavada por la sangre de Cristo, cómo es posible que una persona que fue trasladado de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz, al reino de la luz, del reino de las tinieblas al reino de la luz, cómo es posible que una persona que ahora es hijo de Dios no disfrute de la vida abundante que Jesús dice? Es verdad, etapas difíciles todos las vamos a pasar, pero siempre el Señor va a estar con nosotros. Él dice en su palabra, cuando pases por las aguas, yo voy a estar allí. Cuando pases por los ríos, yo voy a estar allí contigo. Cuando pases por el fuego, yo voy a estar allí y no te quemará. Él ha prometido librarnos del mal. Él ha prometido librarnos de la enfermedad. Incluso cuando leemos Isaías 51, Isaías 51 nos habla algo muy revelador. Y dice, herido fue por nuestras rebeliones. Hablando de Jesucristo, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús no solamente vino a darnos vida eterna. La vida que se perdió en el Edén, Jesús la vino a restaurar a todos los que creen en él. Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino para que el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero no fue solamente eso. Isaías 51 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una restauración de la salud de la cual nosotros tenemos derecho a disfrutar. Por eso yo no me voy a cansar de repetir que el COVID-19 que hoy está padeciendo la humanidad puede ser legal para aquel que no ha sido lavado por la sangre de Cristo. Puede ser legal para aquel que no tiene a Cristo en su corazón y que no tiene una comunión con Dios. Pero yo no puedo creer, en mi cabeza no va a poder entrar la posibilidad de que el COVID-19 pueda hacerle daño y quitarme la vida, porque Jesús vino a darme vida y vida en abundancia y le arrebató al que tenía el imperio de la muerte, le arrebató el imperio y lo conquistó, lo derrotó totalmente. Por lo tanto, para mí, según entiendo por las Escrituras, porque he aprendido lo que dicen las Escrituras y lo he aceptado, que esa es otra historia, hay que aceptar, hay que creer en Dios, pero hay que creerle a Dios. Y Dios dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. Por lo tanto, el COVID-19 no es legal en mi cuerpo. Y yo no lo puedo aceptar. Si se llega a manifestar alguna cosa, algún síntoma, yo no lo puedo aceptar porque es ilegal, porque Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y también anuló la maldición de la ley. Y cuando nosotros revisamos acerca de la ley, dice la palabra de Dios que la ley se engloba en tres áreas. Se engloba en la libertad de la ruina, en la salvación del alma y también en la libertad de la enfermedad. Entonces, si Jesús ya conquistó eso para nosotros, los hijos de Él, entonces la enfermedad es ilegal. El COVID es ilegal. El COVID-19 en mi vida, si me llega a atacar, yo me levantaré en el nombre de Jesús, confesaré su palabra y diré, eres ilegal en mi cuerpo y en el nombre de Jesús tú te vas, porque Jesús por su llaga, Él dice que yo he sido curado y te tienes que ir y se tendrá que ir, se tendrá que ir. Lo mismo pasa con la pobreza. Y cuando yo hablo de la pobreza, no estoy diciendo que todos vamos a ser supermillonarios. Eso no es lo que es prosperidad. Eso no es lo que es la abundancia del reino. La abundancia que tenía Adán era tener más de lo que necesitaba. En estos días, cuando pasaba por la represa de Macagua, podía ver que las compuertas ligeramente las habían abierto. Antes de que las abrieran, había pasado también. Y veía que el río fluía el agua, pero no era suficiente, había escasez. Pero cuando abrieron ligeramente las compuertas, había literalmente una nube, parecía una llovizna, una nube, el agua, las partículas de agua estaban en el aire pero tan impresionantemente que llegaban hasta la carretera y el río se desbordó incluso más allá de las riberas y lagunas se hacían en uno y otro lugar. Y eso era, apenas abrieron las compuertas, un poco las compuertas de la represa. Y se me vino a la cabeza la promesa que dice el Señor, probadme ahora en esto, a ver si no les abriré las compuertas de los cielos y derramaré la bendición hasta sobreabundar. Definitivamente
no estamos mejor porque a veces somos cabezones. No estamos viviendo una vida abundante, no porque Dios no quiera, no porque la palabra de Dios no funciona, no porque el evangelio no funciona, no porque no da resultado. El problema no es ni el médico ni el remedio, el problema es el paciente, que a veces es sabio en su propia opinión y no hace lo que le recomienda el médico, ni cree ni acepta lo que le recomienda el médico celestial, sino que hace su propia voluntad. No vive de acuerdo con los principios de la palabra de Dios y las consecuencias se marcan, se pueden ver, son evidentes, y por eso es que hay asintomáticos de Cristo. Gente que pudiendo vivir la vida abundante que Jesús prometió, no la está viviendo. Esos asintomáticos de Cristo lamentablemente están fallando, lamentablemente no están dando un buen testimonio, lamentablemente sus vidas tal vez en algunas áreas no están honrando al Padre, y porque no están aceptando todo lo que el Señor prometió en su palabra. El Señor nos prometió autoridad y la tenemos autoridad. El Señor nos prometió que nosotros tendríamos vida eterna. También la vida física debe ser una vida buena. Yo veo en la palabra del Señor que los grandes siervos de Dios, por ejemplo, Abraham, Jacob, Isaac, murieron a muy entrada edad, de muchos años. El mismo David, el mismo Moisés murió, y cuando murió no murió enfermo, tenía una buena vejez. David murió en una buena vejez, y también los otros que les acabo de nombrar. ¿Y por qué hubo otras personas que sí murieron padeciendo mucho? ¿Sabe por qué? Porque algunos se decidieron a obedecer a Dios y otros no. Yo creo firmemente en lo que dice la palabra de Dios, y usted debería creerlo también si usted es hijo de Dios, porque nosotros como hijos de Dios tenemos derechos legales, y es legal que nosotros podamos vivir en mejor condición de económica, en mejor condición física, y es legal que nosotros tengamos vida eterna. Y aunque este cuerpo todavía está sujeto a la segunda ley de la termodinámica y se tiende a envejecer, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, la transformación de nuestro cuerpo, cuando llegue el día de la resurrección, cuando llegue el día que Cristo venga a buscar a su pueblo. Ese día los cuerpos nuestros, los que estemos vivos, serán transformados a la semejanza de Cristo Jesús, y los que están muertos resucitarán primero, dice la Biblia, y sus cuerpos, con cuerpos transformados, y nosotros juntamente con ellos ascenderemos a recibir a nuestro Señor y nos encontraremos con Él. Esa es la redención final de este cuerpo, porque este cuerpo tiene que ser transformado, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que aquellos que son asintomáticos, no los estoy ofendiendo, les estoy tratando de educar. Entiendan lo que dice la palabra del Señor. Lo que está para nosotros, lo que es legal para nosotros, fue todo lo que conquistó Jesús en la cruz del Calvario. Eso es legal para nosotros. Obviamente, si estás enfermo y el cuerpo te dice que estás enfermo, tienes síntomas de la enfermedad, tienes cosas que son evidentes, la enfermedad es real, pero la palabra de Dios también es real. Y tú tienes que decidir qué vas a creer, lo que dice tu cuerpo, que es una realidad, o lo que dice Dios, que es la realidad mayor. Y si crees esa realidad mayor, al igual que Jesús, donde quiera que pasaba, hubo sanidades. Todo el que estaba enfermo recibía sanidad, y hasta gente resucitó. Igualmente va a pasar contigo y por medio de ti. Y entonces manifestarás y manifestaremos la gloria del Señor, y se volverá atractivo Jesús para otros. Porque a veces Jesús no es atractivo para la gente, no porque no lo sea en verdad, sino porque nosotros no manifestamos el cambio, no evidenciamos en nuestras vidas que Jesús es real, es todopoderoso, y lo que conquistó para nosotros es más grande de lo que nosotros entendemos. Entonces, amados, no con esto quiero ofender a nadie. Es más, lo que quiero es educar, y quiero que tengan vida, como prometió nuestro Señor Jesucristo, y vida abundante. No está bien que pases toda tu vida siendo pobre. No está bien que pases toda tu vida estando enfermo. No está bien que estés esperando solamente llegar al cielo para disfrutar de la vida eterna, de la vida abundante. Aquí en la tierra necesitas vivir mejor. Necesitas ser un verdadero embajador de Cristo Jesús. A esos que están siendo confrontados en este día y que con humildad reciben la palabra que se está entregando, yo les quiero decir
Usted puede disfrutar de eso hoy mismo. Lo único que tiene que hacer es creer, porque nuestro Dios es un Dios de fe. Y el reino se mueve por fe. Y el lenguaje de la fe es el lenguaje del reino. Y a lo que está mal hay que llamarlo mal. La enfermedad es ilegal. La pobreza no es parte de las bendiciones. Si no, revise Deuteronomio 28, donde habla acerca de las bendiciones en primer lugar y después habla acerca de las maldiciones. En el renglón de las bendiciones usted no va a encontrar nunca ni la enfermedad ni la pobreza. Pero en el renglón de las maldiciones usted va a encontrar justamente eso, la enfermedad, la pobreza y la muerte. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que la tengan en abundancia, no medianamente, sino abundancia. Todo lo que perdió Adán en el huerto, Jesús lo vino a rescatar para su pueblo, para sus hijos y para todo aquel que en él crea. No solamente vida eterna, sino toda la vida, toda la plenitud de la abundancia del reino está a nuestra disposición. Quiera Dios que con humildad hayas escuchado este mensaje y que te haya marcado la vida y que haya entrado en ti una especie de lo que dicen algunos, una santa insatisfacción, donde no solamente quieras recibir la vida eterna, sino también quieras recibir todos los beneficios que ofrece el Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios venga sobre tu vida y abra tu entendimiento y puedas comprender que hay cosas más grandes de las que hasta ahora hemos vivido. Que el Señor te bendiga ricamente. Y si quieres recibir a Jesucristo, si escuchaste este mensaje y entiendes ahora en qué consiste el reino de Dios, entonces repite conmigo: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Reconozco que he vivido mi vida lejos de ti, de tu reino y de los beneficios de tu reino, en pecado, practicando el mal, pero hoy me arrepiento. Te reconozco, te acepto como mi Salvador y mi Señor. Acepto que moriste en la cruz y conquistaste todo lo que hoy se habló aquí. Y hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador y como mi Señor. Señor, hazme una nueva criatura e insértame en tu reino. Amén. Y todos aquellos que, siendo hijos de Dios, han mostrado ser asintomáticos, es decir, no manifiestan todas las bondades y beneficios del reino, aunque se visten, aunque hablen, aunque tengan la Biblia, pero no manifiestan los beneficios y bondades del reino que Jesús conquistó para nosotros. Entonces, si eres humilde y quieres y te atreves a hacerlo, haz esta oración conmigo. Padre eterno, hoy vengo a ti, te pido perdón por he vivido como un asintomático. Hoy me arrepiento porque no he manifestado toda tu gloria, todo tu esplendor en mi vida. Y tal vez por eso no he sido atractivo para otras personas, para querer atraerlos a los pies de Cristo. Pero hoy te pido, Señor, ilumíname, enséñame el camino por donde debo andar y permite que yo pueda vivir también una vida abundante como promete nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y el que esté enfermo, crea la palabra. En Cristo Jesús hay redención también de la enfermedad. Hay redención de la salud, quise decir. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Bendiciones. Qué oportuno el tema que acabamos de recibir por parte de nuestro apóstol Jorge Cedeño. Es impresionante lo que el Espíritu Santo está haciendo alrededor de este tema, porque nos confronta y nos lleva a evaluarnos y a examinarnos y a darnos cuenta si nosotros somos esos cristianos asintomáticos y a reconocer y a decir: yo fui cristiano asintomático, pero ya no lo seré más. Nuestro apóstol nos ha dado las instrucciones que debemos seguir, así que les invito y les motivo a poner en práctica cada una de las cosas que nos dijo nuestro apóstol, y les agradezco también por la receptividad que han tenido con este tema. La semana pasada leímos cada uno de sus comentarios, tanto en Facebook como en Instagram, en WhatsApp, en Telegram también colocamos los temas, y ha sido maravilloso leerles y saber que han estado siendo edificados con este tema, han sido instruidos, y para nosotros es de mucho gozo porque estamos cumpliendo con el objetivo de este canal. Así que les invito, mi gente bella, si no se ha suscrito, puede hacerlo, suscribirse en nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificación. ¿Para qué? Para que YouTube te avise cuando subimos el video, y también, muy importante, seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Mía Sol de Justicia. Les recuerdo que el reino no se detiene, y es gracias a ustedes, porque ustedes están
están constantemente compartiendo nuestros videos y por eso le damos las gracias. Reciba un abrazo caluroso y la bendición del Eterno sea sobre su vida siempre.